amigos de Nice to Meet You, un gusto estar con ustedes nuevamente en un episodio más y un episodio que siento que nos va a llenar de mucha energía, de nuevos conocimientos, y en esta ocasión nos toca platicar con Nuria Almoroz. Ella viene de España, que es la magia de la tecnología que nos puede acercar con nuevas personas, con nuevos conocimientos. Y Nuria, no me gustaría presentarte para no equivocarme, me gustaría mejor que tú te presentes. Tú eres enfermera de profesión. Sí, yo soy enfermera. Y por ahí empieza tu caminar en este sanar espiritualmente, pero preséntate, por favor, Nuria. Bueno, yo soy enfermera de profesión académica. Pero siempre he sido una persona muy inquieta y muy inconformista. Nunca me he conformado con lo que me decían. Esto es así, lo tengo que comprobar, ¿no? Entonces, yo trabajé muchos años en cuidados intensivos en el turno de noche y también he estado 20 años en quirófano. Y siempre escuchaba estas conversaciones de que, mira, pobre, qué mala suerte lo que le ha pasado, que tiene un cáncer, que siempre ese dramatismo en relación a la enfermedad. Y yo pensaba, no puede ser que la enfermedad no tenga un sentido, porque si hay algo que existe y que ocurre y que tenemos un cuerpo, seguramente somos nosotros que no estamos entendiendo o cuál es el propósito o qué significa cuando una persona se enferma. Y en esa búsqueda descubrí unas teorías de un médico alemán donde explicaba, a raíz de una enfermedad que él tuvo, que el origen, o sea, la enfermedad, era una respuesta adaptativa del cuerpo delante de un conflicto biológico o de una necesidad biológica no satisfecha, como el que te explicaba, ¿no? Tú, por ejemplo, nos encontramos en el desierto y ahí nos perdemos y no tenemos agua para beber, y automáticamente el cuerpo, para sobrevivir, va a dejar de orinar. Y esto no es una enfermedad, es una solución biológica de adaptación. Es decir, y en esto las enfermedades, cada una, porque el cuerpo es un organismo realmente complejo, ¿no?, que tiene muchos sistemas, el sistema digestivo, el sistema nervioso, y cada sistema tiene relación con un conflicto diferente. Hay conflictos que son de relación, hay conflictos que son básicamente de supervivencia, comer, respirar, beber. Hay otros conflictos que son de protección, yo me siento desprotegido, entonces puede afectar a según qué otros tejidos, ¿no?, capas de protección del cuerpo, ¿no?, como el pericardio, el peritoneo, etc. Entonces, bueno, en esta búsqueda encontré esto. Entonces, ¿yo qué hice? Lo estudié y lo comprobé. O sea, empecé a trabajar, bueno, a hablar con personas que me encuentro mal, tengo una contractura. Por ejemplo, una contractura, es lo que la palabra dice, es un movimiento contrariado, es, yo qué sé, yo quiero ir hacia allá, pero voy hacia allá, y de repente, ¡ay!, me da aquí y es para que no vaya hacia donde no quiero ir, ¿no? Entonces, y la clave es, lo primero es darme cuenta, tomar conciencia de qué me ha pasado, porque por lo general tendemos a tapar, ¿no? Una persona se encuentra mal, bueno, tómate algo, no te preocupes, que está bien, ¿eh? Yo como enfermera, como sanitaria, pienso que todo lo que cura es medicina. Sí, porque una vez hablando con un anestesista me decía, que también hacía acupuntura y otras técnicas, me decía, es que cualquier cosa que cure es medicina. ¿Por qué vamos a negar? Pues una pastilla te cura o te alivia, o una planta, o un masaje. O sea, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, abrir el abanico de posibilidades de todo lo que tenemos hoy en día a nuestra disposición. Y en este tema, la biodescodificación, lo que te ayuda, lo que te invita es a comprender, ¿no?, cuál es el mensaje del síntoma, y sobre todo, te voy a decir lo más importante, que yo lo hablaba con Mónica, a bajar el estrés, porque te voy a poner un ejemplo. Mira, por ejemplo, en las enfermedades que son osteoarticulares, todo lo que es hueso, músculo, tendones, todos son conflictos de desvalorización. Desvalorización, ¿qué quiere decir? Que los animales también se comparan, pues yo qué sé, el mono dice, la jirafa es más alta que yo, y en esta teoría de comparación nos desvalorizamos, ¿no? Tú eres más listo que yo tal. Bueno, y la desvalorización afecta sobre todo al sistema osteoarticular. Por eso a veces hay tenistas que se lesionan una rodilla cuando tienen que jugar con uno que piensan que es mejor que ellos, y es una solución. Las rodillas muchas veces es desvalorización en el deporte, o someterme, arrodillarme delante de algo que
que yo no quiero hacer, ¿no? También tiene que ver con ese componente de arrodillarme o someterme, de esto la rodilla. Pero bueno, yo te voy a poner un caso, por ejemplo, de una persona que empieza a escribir a máquina, ¿no? Antiguamente, ¿no? Y bueno, y ve que los demás corren más que ella, ¿no? Y mientras está haciendo esto, piensa, ostras, yo no corro tanto, no como los demás, y se va desvalorizando, ¿no? Inconscientemente, ¿eh? Porque esto ocurre, o sea, nos ponemos enfermos inconscientemente y nos sanamos inconscientemente muchas veces. Y en este caso, esta señora está allí y van pasando los días y ella de repente, bueno, va mejorando, va mejorando, va mejorando. Pero en su fuero interno, cuando ella piensa, los demás son mejores que yo, hay una desvalorización y en ese momento los huesos, que tienen dos tipos de células, unas que se llaman osteoblastos y otras osteoclastos, o sea, el hueso constantemente es como un edificio, se construye y se destruye, se construye y se destruye y así está en equilibrio, ¿no? Y mantenemos, porque nosotros nos vamos regenerando constantemente, ¿no? El pelo, la piel, bueno. ¿Qué ocurre? Llega un día que esa señora corre más y dice, hostia, ahora soy buena, ¿sabes? Se revaloriza. Y en el momento que se revaloriza, estos huesos empiezan a sanar y para sanar hay que inflamarse. Si tú, por ejemplo, te das un golpe en una parte del cuerpo, automáticamente se te inflamará, ¿no? Y tú no pensarás que pasa nada, dirás, ostras, me he dado un golpe y ahora lo tengo inflamado. Y es un proceso que tiene una subida y una bajada y luego los tejidos, no sé si me explico, ¿sí? Entonces, nosotros no nos asustamos porque tengamos una inflamación cuando sabemos que nos hemos dado un golpe, ¿no? Y ese es el proceso natural, porque la inflamación lo que hace es que proporciona una serie de sustancias en esos tejidos que se reparan y luego pues vuelve a estar igual. Pues en el hueso pasa igual. En ese momento, esa señora cuando se desvalorizó, el hueso perdió materia, o sea, no se construía tanto, o sea, se iba destruyendo y no se construía, pero ahí no hay síntoma, no hay dolor. En el momento que ella se revaloriza, empieza a haber una inflamación para reparar todo ese hueso que no se ha construido mientras ella se estaba desvalorizando, y entonces ella piensa, ahora que yo era tan buena, fíjate, estoy peor. Esto le pasa a mucha gente. Ahora que todo iba tan bien, ahora estoy peor, porque no sabe que se está curando. Y por eso es muy importante entender cómo funciona la biología, porque a veces hay personas que me dicen, es que me duelen las rodillas, es que juego a pádel, es que... Digo, date unos días porque puede ser que estés reparando un conflicto de que te has desvalorizado, no te has dado cuenta. Efectivamente, a mí me ha pasado al cabo de una semana o dos, oye, ya no me duele, porque si tú disminuyes el estrés y no te estresa pensar que estoy enfermo, ¿sabes? Cuando tú estás enfermo y estás en estrés, segregas cortisol y esa sustancia no permite que los tejidos, no permite que la histamina, que es la que repara los tejidos, cicatricen. Es decir, que lo más importante es comprender para vivir en paz, ¿sabes? Para disminuir el estrés y permitir que todo nuestro cuerpo se cure. Porque mira, yo tengo 2 gatos y yo me fijo, cuando se encuentran mal, se ponen en un rinconcito, dejan de comer, ¿sabes? Están allí tranquilitos. O sea que el cuerpo tiene muchas maneras de sanarse, ¿no? Que a veces es, no, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tal. Bueno, obsérvate, ¿no? Entiende qué está ocurriendo y en esa comprensión generalmente hay paz y hay disminución del estrés, que es lo que permite que nos sanemos, que nos curemos. Y es que ahorita acabas de decir una palabra que pues es la enfermedad del nuevo siglo, el estrés. Sí. Y creo que cuando nos enfermamos o sentimos un síntoma que no es normal o lo que estaba acostumbrado nuestro cuerpo, rápido corremos al analgésico, al algo que nos cure. Y al ver que no funciona o no va teniendo la reacción que deseamos, nos enferma más el no saber qué va a pasar con esta reacción de querer estar bien. Nos enferma en lugar de curarnos. Y qué importancia, como dices tú, de irnos y ver de dónde viene este dolor, de dónde viene este pensamiento. Por ejemplo, antes de que comenzáramos, te platicaba y me vino a la mente ahorita que yo tenía psoriasis por estrés. Y fui con el dermatólogo y me dijo, te podré dar los ungüentos que quieras. Si tú no pones tu mente en tranquilidad, ningún medicamento, ningún ungüento te va a curar. O sea, tienes que aprender a estar en paz. Y sí me dio mis ungüentos que sí me sirvieron para reconstruir la piel. Sin embargo, la última que me dijo, ante una situación
háblalo con alguien, y si eso no funciona, una pastillita de valemadrina en ayunas y verás cómo cambia la vida. Pero sí tiene sentido esto que dices, o sea, y al final de cuentas el estrés siempre nos viene lejos por querer estar sanos rápido, nos enferma más. Es que fíjate que nos hemos apartado tanto de la naturaleza que ya no prestamos atención ni respetamos lo que el cuerpo nos habla. Entonces, yo creo que es muy bonito. Ostras, ahora tengo un síntoma. En lugar de estresarme primero, a mi hija cuando se encuentra mal siempre me pregunta, ¿esto qué significa, no? Si le duele, por ejemplo, la garganta, ¿no? Las amígdalas, cuando se inflaman, es un conflicto de que se te ha escapado algo por poco. Entonces la amígdala se cierra, es como si el animal, hay que pensar siempre como si fuéramos animales, ¿no? Coge un lobo, atrapa un conejo, y cuando ya lo tiene casi que se lo está tragando, viene otro animal y se lo estira, ¿no? Y entonces él va a cerrar las amígdalas para que no se lo acabe de estirar. Entonces, yo te cuento una anécdota, ¿no? Yo tenía una compañera que su hijo jugaba en el Barça, jugaba en el juvenil, en el Barcelona, ¿sabes? Y me contaba que los niños tenían muchas amigdalitis, muchas, ¿no? Y mi hijo otra vez tiene amigdalitis, tal. Digo, claro, porque se les escapa la pelota, casi tienen la pelota y ¡pum! Se les escapa, y ¡pum! Se les escapa. Y claro, y el animal es la presa que quiere coger, en este caso era la pelota, ¿no? Entonces, entenderlo, es decir, oye, la pelota es una pelota, es como tomar conciencia y decir, si se te escapa, ya vendrá otra vez. Y solamente con este pensamiento puedes cortar eso que te está pasando, que no te estás dando cuenta, que es totalmente natural y biológico y forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, claro, es muy importante lo que tú dices y lo que te dijo este médico de que díselo a alguien, o sea, verbaliza eso, sácalo, porque claro, cuando nos lo quedamos, entramos como en un bucle, ¿sabes? Es muy bueno compartir. De hecho, crecemos gracias a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a las personas. Somos seres sociales y es muy interesante y es muy importante saber compartir con los demás y socializarnos, porque somos seres sociales, ¿no? Entonces es muy saludable. ¿Y sabes lo que me ha pasado? Tal y cual. Y entonces el otro igual te hace una pregunta, pero ¿tú cómo te has sentido? ¿No? Porque siempre es como, hostia, yo me he sentido atacado por lo que me ha dicho esta persona y tal, yo le hubiera dicho esto y no se lo he dicho. Igual en esa conversación, ¡pam!, sueltas eso que te has tragado, eso que te ha sentado mal, eso en un conflicto pequeño, pero bueno, que es muy saludable y es muy útil, ¿no? Compartirlo. O sea, que lo que te dijo ese médico era muy inteligente. Digo, ya está, después, y justo esta receta la tengo así pegada en el espejo, así de... Claro. Medicina mágica, mi vale madrina, y a comenzar bien el día, ¿no? Pero es como parte de... Y ahora aquí en este espacio que invitamos especialistas, hemos encontrado como esta coincidencia de háblalo. Tienes que encontrar también tu punto de paz, tu punto de reconocimiento, porque luego nos topamos a los conocidos, a nuestros papás, a nuestros hermanos y te preguntan ¿cómo estás? Y se nos hace bien fácil contestar bien por no reconocer la emoción, porque a veces ni siquiera sabemos qué emociones estamos sintiendo o cómo nos estamos sintiendo, porque venimos de estructuras que nos han enseñado o nos han moldeado nada más como a producir y a producir y a producir, y nos hemos olvidado de dónde venimos, de la biología, que es parte importantísima y fundamental de esta técnica, o cómo le podríamos decir. Bueno, de esta disciplina yo le digo, pero es que mira, nos han entrenado, a mí me gusta decir, vas a la escuela, te educan, bueno, te entrenan, porque te entrenan a pensar, ¿no? No a sentir. Entonces, y tú, bueno, piensas, ¿no? Las matemáticas, aprendes historia, aprendes no sé qué, aprendes no sé cuánto. Pero, ¿y el corazón qué? O sea, es que piensa que nosotros somos una estructura, que tenemos un cerebro, que yo tengo clarísimo que esto es como la computadora central, porque tenemos este cerebro y luego tenemos todo lo que es la espina, o sea, la columna vertebral, donde va todo el sistema nervioso y se conecta con todos los órganos. Entonces, pero hay una parte que se ha descubierto que el corazón tiene neuronas, o sea, y hemos de aprender a sentir. Yo una vez he hecho muchos cursos porque me han interesado 1000 cosas y bueno, hice control mental y un profesor que tuve me dijo, vosotros sabéis por qué cuando alguien te
te insulta o te falta el respeto, ¿no? Porque tú eres idiota, pues tú más, y entras en ese bucle, ¿no? Porque cuando a ti alguien te insulta, sientes un dolor tan grande que para no sentir el dolor, tú respondes con otro ataque. Y entonces ahí entras en ese ataque. Pero si tú te paras 10 segundos y respiras esa sensación de dolor y te la dejas sentir, se disuelve. Y te das cuenta de que lo que el otro está diciendo no te pertenece a ti, es suyo. Porque hay un filósofo hindú, que a mí me gusta mucho, Rumi, y dice, si a ti una persona te hace un regalo y tú no quieres ese regalo, ¿de quién es ese regalo? De la otra persona. Si a ti una persona te insulta y tú no quieres ese insulto, ¿de quién es el insulto? De la otra persona. Entonces, párate un momento, porque claro, no quieres sentir ese dolor de que esta otra persona me está atacando, no quieres sentir, pero entonces lo respiras y llega un momento que cuando tú respiras el miedo, tú respiras la ira, tú respiras la tristeza, es como que se disuelve porque te la permites, ¿sabes? Aquello no la tapas, sino permites que fluya por todas tus células y hay algo que cambia, ¿no? En esa respiración y en ese momento de darte cuenta y de darte permiso para... Claro, entonces es lo que tú dices, ¿no? Nos han enseñado, nos han entrenado mucho a vivir mucho aquí arriba. Pues mucha gente tiene dolores de cabeza. Yo tuve 20 años migrañas porque era muy controladora. Y poco a bajar al cuerpo, ¿no? A veces, ¿y ahora por qué te ríes? ¿Y ahora por qué lloras? Y siempre tienes que estar justificando las emociones, que es lo más divino y lo más bonito del ser humano. Vivir en la emoción, que emotion, quiere decir energía en movimiento. O sea, es algo que se mueve dentro de ti, ¿no? Entonces, darte cuenta de esa información, de esa energía, mira lo que me está pasando, y de permitírtela sentir. Entonces es como que un río que fluye, que tú no lo obstruyes y vas permitiendo que todo eso pase y puedes conseguir más paz y menos estrés. Así como nuestro cuerpo produce, que justo estaba leyendo y coincidía con algunos expertos del tema, de la materia, que decían que lejos de ver a las enfermedades como un mal, verlas como una oportunidad de aprender a descubrir por qué el hígado graso, por qué este dolor de garganta, este dolor de cabeza, ir como descubriendo ellos mismos. Nuestro cuerpo es tan sabio que también él nos da la cura y es parte de lo que se hace en consulta contigo. Claro, es que es como un lenguaje, ¿no? Yo a veces me gusta decir, es que la biología tiene un lenguaje, lo que pasa es que no nos hemos ocupado de decodificarlo o de descubrir qué significa ese lenguaje, qué nos está diciendo cuando tienes por ejemplo, cuando te enfrías y te da frío, piensas, ¿en qué momento yo he sentido frío emocional? Por ejemplo, alguien te ha dicho, pues bueno, no tengo ganas de verte más o estás muy frío conmigo, y de repente tú empiezas a sentir ese frío porque las emociones son lo que los mueve, ¿no? Entonces es entender cuál es ese lenguaje, qué nos está diciendo. Por ejemplo, si me duele la cabeza, qué conflicto he tenido hace poco, que quizá ya estoy resolviendo y por eso me duele, porque hay veces que hay síntomas que se producen en fase de solución y otros síntomas que se producen en conflicto activo. Esto tiene que ver mucho con el tipo de tejidos y con toda la evolución de la especie, ¿no? Que hemos ido desarrollando órganos, es muy interesante. Pero así, a grosso modo, es un lenguaje, ¿no? La enfermedad que te está diciendo, por ejemplo, cuando tienes algún tema osteoarticular, en qué momento te has desvalorizado, ¿no? Mira, te cuento una anécdota. Yo una vez estaba con un compañero, yo salía del quirófano, y estaba con un compañero en una habitación así pequeñita, toda de cristal, y yo le estaba comentando que me iba y tal, y en eso que entra una mosca en la sala esta, y él coge un insecticida y empieza a rociar la mosca, y aquello yo le dije, oye, vamos a morir antes que la mosca porque me estoy ahogando. Y en ese momento yo hice con la puerta, hice el gesto de salir, y entonces él me dijo, cierra la puerta, entonces yo la cerré. Bueno, cierro la puerta, él sigue allí con la mosca, bueno, al final no sé qué pasó con la mosca. Ya cuando consigo salir, me meto en el carro, ¡fum!, y me da un dolor que no podía ni respirar, o sea, una contractura fuertísima. Y aquello que pensé, y yo iba a una clase, pensé, oh, qué mal, una contractura, y de repente me paro y digo, a ver, ¿qué me ha pasado hace un momento que he hecho que no quería hacer? Y me hago una pregunta y me viene la imagen cerrando la puerta, yo la quería abrir,
y la cerré. O sea, hice un movimiento contrariado. Una contractura es que yo hago algo contrario a lo que quería hacer. Entonces, me quedé tan sorprendida, porque claro, una contractura, si no te la resuelves, te puede hacer daño semanas. Y en esto que empecé a manejar y tal, y digo, se acabó. Entonces me fui, porque la mente tiene esta capacidad que podemos irnos al pasado o al futuro, porque la mente no sabe que existe el tiempo. Esto es una característica que también creo que comentó Freud, es que si tú te vas a una experiencia de hace tiempo donde tú fuiste muy feliz, automáticamente sentirás la felicidad, ¿no? Entonces quiere decir que para tu cerebro no existe el tiempo, o sea, si tú en este momento sientes aquella felicidad, es como si fuera presente. Entonces, puedes irte a la experiencia del pasado, que estos son técnicas de programación neurolingüística, y entonces me imaginé que él me decía, cierra la puerta, y yo le decía no, cogía y hacía el gesto, y le decía, yo no te obedezco, yo me voy, tal y cual. A la media hora la contractura me desapareció. Es decir, es darte cuenta, por ejemplo, en el caso del sistema osteoarticular, en qué momento yo me he desvalorizado o he hecho algo que no quería hacer, ¿no? Igual que un día subí a las escaleras del hospital y me tropecé, me caí, me dio un golpe en la rodilla y me pregunté, ¿qué estoy haciendo que no quiero hacer? Y es que es buenísimo porque el cerebro te dice tal cosa, digo, tal cosa. Entonces es ir entendiendo, ¿no?, el lenguaje, y además que es divertido, es muy saludable. Es muy saludable y te da muchas herramientas para, sobre todo para estar tranquilo y no estresarte delante, pues eso, ¿no?, de una situación de enfermedad o de una situación que si te estresas, al generar cortisol, te va a costar más sanar los tejidos. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, y justo eso es lo que te quería comentar, que aunque es una terapia alternativa, solo por ponerle Un nombre, una etiqueta, no significa que porque vayamos con, por ejemplo, en un paciente de alguna enfermedad terminal o un cáncer o una enfermedad avanzada, vamos a dejar el tratamiento clínico por empezar a descubrir estas emociones o toda esta historia de vida que podemos traer desde la infancia o de los ancestros, o lo que genéticamente los papás nos han abonado. Claro, no, es que fíjate, todo es complementario. Y cuando una persona lo hace con coherencia, es decir, yo puedo decidir hacer ese tratamiento ortodoxo, alopático, y hay gente que combina esto con homeopatía o con acupuntura, o se hace una sesión de biodescodificación, unas constelaciones. Si es que tenemos ahora un abanico de posibilidades, Carlos, extraordinario. Entonces, ¿para qué voy? Yo soy, no sé cómo decirte, yo no me cierro a nada, y como profesional de la sanidad, yo respeto muchísimo las decisiones de las personas. Tú quieres hacer esto, quieres tomarte estas pastillas, quieres operarte, quieres hacer quimio, Oye, todo es fantástico. Mientras tú estés bien, estés tranquilo, te guste lo que haces o estés convencido de que eso te va a sanar, eso es muy importante, porque piensa que el otro día, fíjate el poder de la mente, que con una persona con la que viajé me contó, dice, ¿tú sabes esa historia de un preso que parece ser que estaba condenado a muerte y le dijeron si se prestaba a un experimento? Y entonces lo que hicieron es que lo pusieron en una camilla y le dijeron, mira, te vamos a hacer un corte y te vas a ir desangrando, gota a gota. Le dijeron esto. Y entonces, ¿qué hicieron? Nada, le hicieron un corte y pusieron un gotero al lado de agua que iba cayendo una gota, no se desangraba. Y el hombre se murió porque pensó que se estaba desangrando. Quiero decirte que esto, el poder de la mente es, no sabemos el poder que tenemos. Qué interesante. Porque a mí me gustaría saber si ir a una terapia de Descodificación. Puede ser como algún tipo de medicina de sanación antes, o sea, preventivo. Como preventivo de, no sé, por ejemplo, si vienes de una familia que ha padecido cáncer en diferentes generaciones, digo, previniendo que pueda traerlo en los genes, ir de repente y, oye, quiero ver esto. Quiero ver este tema. ¿Se puede en algún momento dado poder ir como sanando cosas que
traigamos en el alma, en el espíritu, en los genes, Claro. sin que se haya presentado una enfermedad, el síntoma. Claro, porque tú puedes estudiar el árbol genealógico, lo que se llama transgeneracional, y entonces si se repite, yo qué sé, el infarto, se repite cualquier cosa que se repita, sí que puedes ver, por ejemplo, el infarto es un tema de territorio, ¿no? Es un tema de, por ejemplo, hay personas que se jubilan y les da un infarto porque han perdido el territorio laboral, ¿no? Es un tema de, el territorio puede ser el territorio físico, o el territorio puede ser el territorio sexual, una pareja, o un trabajo que ya no tengo ese territorio, ¿no? Y somos muy territoriales los humanos. Entonces, si se repiten, claro que puedes investigar qué conflictos han habido en este clan, en esta familia, en este árbol, o temas de cáncer, ¿no? Cáncer que se repite, de páncreas, que es una ignominia. El páncreas tiene mucho que ver con temas de herencias y temas de dinero y de traiciones, ¿no? Entonces, la persona, lo interesante es ver que a raíz de un juicio, porque no debemos olvidar que tenemos conflictos porque juzgamos que algo está mal, ¿no? Esto no tendría que haber pasado así, yo no tendría que haber quedado sin trabajo, o no se tendría que haber quedado la herencia, tal. Y en ese juicio es cuando generamos un estrés, ¿no? Porque mira, las personas que viven panchas, o sea que tanto les da 8 que 80, ¿no? Muchas veces pues no les pasa nada, ¿no? Porque no se estresan, ¿no? Las personas que son más iracundas, que se toman la vida más, ¿sabes? Hay una frase que dice, no te tomes la vida tan en serio porque nadie lo hace, ¿no? O sea, que esto es un juego, ¿no? Entonces hay que vivir un poco más así, ¿no? Más un poco despreocupadamente, en el fondo, porque confiar en que, bueno, hay como un orden, ¿no? En el sistema, pero sí que es cierto que sí que se puede hacer, sí que puedes investigar. Cuando algo se repite, de hecho, hay una psicoanalista suiza que se llama Anna-Céline Sussenberger, que ella fue la que desarrolló este tema del transgeneracional, porque su hija dijo, oye mamá, ¿te has dado cuenta que en la familia los primeros hijos tal y cual se mueren todos? ¿Sabes aquello que empezó a haber unos patrones que se repetían? Y entonces ella empezó, pues si hay unos patrones que se repiten, quizá sí que hay algo, ¿no?, que analizar. Y de ahí surgió esto del transgeneracional, que tiene que ver con estas memorias que vamos arrastrando, porque no olvidemos que la información no se puede perder y entonces queda grabada en nuestro ADN. Sí, y la vamos pasando generación tras generación. Sí, que además, como lo mencionábamos, no es solo en la carga sanguínea, genética, sino también la carga de almas o de vidas pasadas, para los que tenemos luego esta curiosidad de creer en eso, pues también luego decimos, pero no es posible si en este plano no está marcado, ¿por qué estoy sufriendo o padeciendo un algo que pareciera que no está, pero... Claro, mira, yo hace años, como en mi curiosidad, he leído bastantes cosas, y yo leí a Brian Weiss, que es un psiquiatra americano, y él habla de las regresiones. Este señor todavía está vivo y hace conferencias y explica pues que él, atendiendo a personas, se iban a otras vidas y se sanaban. Por ejemplo, una persona que tenía asma, resulta que en otra vida se cayó de un barco y se murió ahogado, y cuando experimenta esa visión de esa vida, bueno, él lo cuenta en sus libros, de repente el asma se le cura. O sea que hay muchos caminos que llevan a Roma, como se suele decir. Todo es lo que cada uno le vibre, ¿no? o le lata, ¿no? Como decís aquí, ¿no? Pues a mí porque como enfermera y que he estudiado la biología, pues me gusta mucho entender todo lo que tiene relación con la biología, ¿sabes? Cuando hay una respuesta del cuerpo, qué conflicto biológico, qué conflicto emocional he tenido yo que no me he dado cuenta, porque no olvidemos que la mente, el 95% es inconsciente, solo nosotros ahora estamos hablando y estamos utilizando un 5%, pero la masa de información que está en el inconsciente, y está bien que sea así, porque si tuviésemos toda la información, ¿sabes?, el acceso a toda, no podríamos sobrevivir, nos abrumaría tanta información. Entonces estamos muy bien diseñados, o sea, somos un organismo, estamos metidos en este cuerpo, ¿no? Es como si tú te metes en un coche a manejar y no sabes las instrucciones, pues es igual, nos hemos metido en este cuerpo
y no sabemos, ¿no? Cómo funciona, es verdad, ¿no? Sabemos un poco, como los médicos, ¿no? Que conocen, ¿no? las leyes biológicas, pero no unirlo con el plano emocional, ¿sabes? Esto es lo que falta un poco. La unión con cómo te has sentido, ¿no? Qué conflicto has tenido, ¿no? Que no has sabido procesarlo, ¿no? No sé si me explico. Sí, y para ir como cerrando un poco, que nos fijemos en, como decías tú hace un momento, en lo que comemos, pero en lo que comemos intelectualmente, en los pensamientos que nos estamos diciendo, lejos de vivir, digo, que nos los han repetido mucho durante la pandemia, vivir como en el presente, en tu hoy, porque no sabes siquiera el futuro, qué nos depara, y el pasado, si te sirve de algo voltear a ver para sanarlo, está perfecto. Si no, lo importante, la lección más bonita es el estar aquí presentes. Claro. Que es algo que siento que nos invita la biodescodificación. Sí. Sí, o sea, observar desde el presente, ¿no? Y bueno, y darnos cuenta, ¿no? De que somos algo más que un cuerpo, ¿no? Que el plano emocional es muy importante, ¿no? Y que la biología no hace nada porque sí. O sea, que nosotros no lo entendamos no quiere decir que no tenga sentido. O sea, hay que bajar esa soberbia, ¿no? De pensar, no sé, ¿no? Yo escucho comentarios, ¿no? En el hospital, bueno, pues este ha tenido mala suerte, o bueno, esto es así, ¿eh? No, o lo operamos o no hay solución, o tal. Hay que ser más humildes y darnos cuenta que hay muchas cosas que todavía no conocemos, ¿sabes? En este proceso que vivimos, que llamamos vida. Y eso es fantástico, porque nos quedan muchas cosas por descubrir, ¿no? Pero siempre desde un punto más de humildad. Esa es mi opinión, ¿eh? Y sí, como decías de hace rato, se me pasó que decías que de repente nos pongamos también como se nos ha olvidado ese instinto animal que tenemos, porque al final de cuentas somos animales que hemos racionalizado y hemos evolucionado. Exacto. Sin embargo, sí. Nuestro instinto es de un animal, sí. Y así como, por ejemplo, luego los perritos que se sienten mal van y se tiran, o van y comen algún montecito o un algo, porque ellos mismos están viendo que esa es su medicamento, lejos de pues que ahora pues también ellos ya tienen más herramientas para ser tratados, ¿no? Claro. Eso que dices, me quedo mucho con eso, así como sí. Bajarnos a la biología, ¿sabes? A lo más... Es que es lo que tú dices, es que somos animales, o sea, que hemos evolucionado, hemos desarrollado un córtex cerebral que nos permite lo que estamos haciendo ahora, relacionarnos, percibir las cosas sutiles, los perfumes, pero en el fondo tenemos un cerebro reptil, que es el tronco cerebral, que nos conecta con la supervivencia, que si tú tienes hambre, ya se te puede poner allí gente que yo tengo hambre, o sea, que ese instinto es verdad, ¿no? Darías, yo qué sé, te pegarías igual por comer. O sea, que hay un momento dado que te das cuenta. A mí una vez tuve un problema que, bueno, pues me atacó una persona por detrás y yo le mordí. Y luego yo me dije, pero, ¿qué me ha pasado? Y me di cuenta que salió un animal de mí, en plan supervivencia, y entonces te sorprendes porque te das cuenta, que es lo que tú dices, ¿no? Que somos mucho más, que somos humanos, pero que tenemos un instinto que hay que observarlo, ¿no? Y reconocerlo. Y después también tenemos una parte espiritual maravillosa que también la podemos tener en cuenta, ¿no? Sí, ir como nos han dicho, como estas capas de la cebolla, que al final de cuentas, como decíamos, la parte emocional, la parte cerebral, poder estar todas en armonía para poder... Exacto. Estar bien en todos los aspectos, porque luego estás buscando nada más el bien físico, pero estás descuidando lo emocional, estás callando las cosas que no estás viendo. Exacto, y lo bonito es eso, es que en este plano que vivimos, que es dual, ¿no? Que es luz, oscuridad, hombres, mujeres, arriba y abajo, encontrar ese equilibrio, ¿no? No negar ni no negar la oscuridad, porque eso para mí también ha sido un aprendizaje, ¿no? Darte cuenta que gracias a las dificultades todos progresamos, ¿no? Gracias a cosas que te ocurren, que te hacen reflexionar y te hacen pasar adelante. Yo siempre digo que esto que ha ocurrido de la pandemia ha sido un empujón para muchos, ¿no? Porque nos ha hecho tomar conciencia de muchas cosas, avanzar. Entonces vivimos en este universo dual,
y lo que hay que hacer es ir balanceando, o sea, no negar la oscuridad, darnos cuenta, ahora es de noche, de mañana vendrá el día, pero vivir en la luz sabiendo que hay la oscuridad, ¿no? Nuria, pues ya estás a punto de regresarte a España, a Barcelona. ¿Das terapia en línea? ¿Cómo sí. podríamos contactarte para poder tener algún acercamiento más al tipo de sanación que tú nos puedes brindar, ya sea con la risoterapia, con la biodescodificación, que parece trabalenguas, pero... Bueno, es descodificar la biología. Ajá. Descodificación biológica también hay gente que le llama. ¿Dónde te podemos contactar o que nos digas? Mira, yo... mi Instagram es nur.amoros. Lo tengo un poco parado ahora por una serie de razones, pero bueno, voy a volver a arrancar. Me pueden escribir por el Instagram si alguien tiene alguna cosa o alguna pregunta o le apetece hacer alguna sesión. El Facebook también lo voy a volver a arrancar porque te comentaba que tenía un problema con la página. Y luego tengo, si quieres te doy mi correo electrónico, que es un Yahoo, es nuriamoros4@yahoo.es, nuriamoros4@yahoo.es, y me pueden escribir y entonces yo les contesto. Y por ahí te contactamos y das también terapias vía Zoom. Sí, vía Zoom, vía Skype. Yo a partir del año que viene, ahora doy este curso aquí, voy a lanzar módulos pequeñitos, como cápsulas, no muy largas, no cursos largos, como monográficos de este tema que hemos hablado. Porque a mí me apetece mucho, Carlos, que la gente entienda esto, ¿sabes? Hacerlo fácil. O sea, que la gente entienda, que se empodere con su cuerpo, que no sea cobarde cuando tiene un síntoma. Yo lo entiendo porque yo soy enfermera y también cuando me encuentro mal o así, automáticamente primero me surge el miedo, ¿sabes? Y tal, y cual, tal. Y luego me doy permiso y digo, vamos a parar, vamos a pensar, ¿qué ha pasado? Que no me he dado cuenta que he vivido una situación donde me he estresado. Entonces, aprender a mirar, o sea, a recuperar la mirada hacia nosotros mismos sin el miedo, porque es que el miedo tiene mucho poder, es muy corrosivo. Entonces, cuando entramos en el pánico, en el miedo, ya no podemos pensar de forma tranquila o de forma natural. Entonces, me apetece mucho hacer como monográficos para que la gente poco a poco, sin estrés, pues no que sé, que duren un mes, cuatro clases, que la gente vaya entrando en esta forma de pensar diferente, ¿no? De hecho, es un paradigma distinto, ¿no? Es una nueva forma de pensar, es una nueva forma de entender nuestro cuerpo, ¿no? Al fin y al cabo, donde nos hemos metido, ¿no? Como digo yo, en nuestro cuerpo biológico. Sí, claro, y que además pues es nuestro vehículo en nuestro plano, y pues qué mejor manera de estar en sintonía ambos, ¿no? El cuerpo físico y el cuerpo espiritual, claro, emocional. Que pareciera que no, pero luego nos anda tirando en cama varias veces o haciendo repetir la lección. A veces la lección no viene en personas, sino en enfermedades también. Claro, o sea, creo que es los chinos que crisis quiere decir oportunidad. Entonces, siempre Carl Gustav Jung, que también era un psicoanalista suizo, dijo: la enfermedad es la manera que tiene la naturaleza de sanar al hombre, y ahí donde el hombre cree que hay un conflicto está el oro, donde puede encontrar la respuesta. Entonces, claro, viene la pregunta, ¿y cómo lo hago, no? ¿Cómo cuando yo tengo un síntoma, cómo puedo, no, entender qué me está ocurriendo? Entonces, bueno, ahí actualmente hay mucha gente que se dedica a la biodescodificación, puede tener otros nombres, descodificación biológica, bioneuroemoción, bueno, otras cosas, pero siempre hay una puerta. Cuando tú te haces una pregunta, el campo cuántico se abre. Cuando tú te preguntas, ¿y esto tal? De repente encuentras a alguien que te hace un comentario, oye, pues mira, he leído este libro o conozco a tal persona, ¿sabes? Y entonces, pero lo interesante es hacerse preguntas, aprender a preguntar, porque como tú decías, muchas veces cuando nos enfermamos o nos encontramos en un momento de crisis, es porque a mí, en lugar de ¿para qué? O ¿qué voy a descubrir con esto? Exacto, porque es súper interesante esto que dices, porque cuando tú dices ¿por qué a mí?, entras en el victimismo, y desde el victimismo no hay aprendizaje. Pero si tú dices ¿para qué a mí?, ahí sí que hay responsabilidad, ahí sí que puedes encontrar una respuesta
que ¿qué puedo hacer? Exacto. ¿O qué herramientas me van a servir para salir de esto, ¿no? ¿O para qué me ha ocurrido esto? Exacto. Y aquí hay una respuesta distinta del por qué a mí como víctima, ¿no? La víctima te pones en un estado, bueno, es que te parte quedas del ahí. miedo Sí. que te paraliza. El miedo, pues, lo primero es así de poner freno de como si fuéramos en un auto, freno de mano, así de... Sí, exacto. no sé qué hacer, ¿no? Entonces, estas nuevas herramientas, pues, nos ayudan a crecer y a conocernos más. Nuria, qué gusto, qué gozada conocerte. Igualmente. Y aprender de ti. Igualmente. Muchas gracias. Gracias igualmente, ha sido un placer. Gracias. Y a ustedes, pues también muchas gracias. Les vamos a dejar los contactos de Nuria y recuerden que nos encantaría que nos den compartir, seguir, like, suscribirse y todo esto para que nuestra comunidad siga creciendo y tengamos oportunidad de conocer a más personas, no solo de la región, sino de otras partes del mundo que tienen mucho conocimiento por compartir con nosotros. Gracias y nos vemos en la próxima. Nice to meet you.